Hermanos amados, Dios los bendiga grandemente. Bueno, muchas gracias en agradecimiento porque predicamos para todas partes del mundo y también el agradecimiento de todas las oraciones han llegado al clamor de todos nosotros de Iglesia Vida en Jesús y de todas partes donde nos conocen también orando por la pastora y el pastor Juan también. Les agradezco de todo corazón a todos mis hermanos amados, a esta iglesia fiel también de Vida en Jesús. Así que bueno, otro jueves para estar con ustedes y también orar también por todos apóstoles, también hermanos, pastores que están pasando por esta situación. Entonces, porque han sido afectados en todas partes del mundo. Y bueno, es una forma de hablar, de decir de lo que está pasando, como predicamos el domingo pasado, que el día de mañana es del Señor. Entonces, así también varios también han partido como si fuese un arrebatamiento. Y lo bueno es que cada uno sabe dónde va a ir. Amén, amados. Por eso la prédica del domingo pasado que hemos predicado ha sido de la salvación eterna y de la venida del Señor. Y hoy también queremos orar, pedirle al Señor por esos hermanos, pastores y apóstoles que también pueden estar pasando por esta situación y que puedan ser recuperados. Entonces, recuperar nuevamente la salud. Y justamente en el recuperar que se declaró en la proclama profética de este año, la reivindicación. Amén. Año de la reivindicación, que es recuperar, es restaurar, es recuperar primero de todo, que es la salud. A todos los que pudimos ser afectados, porque yo también fui afectado, pero Dios también tuvimos la misericordia de Él, y bueno, por eso el día de mañana es del Señor. Y hoy quiero que nos pongamos, como todos los jueves, con la palabra que entra a nuestro hogar, que también es de mucha bendición. Entonces, por eso, no es casualidad de que este año es el año que fue profetizado y fue dicho por el Señor que le reveló al ministerio Ebenezer el año y a Dios el año de la reivindicación, que es este. Entonces, recuperamos, lo ponemos en las manos del Señor, nos restaura, restauración, y muchas cosas más. Amén. Y recuperar la salud, que es lo más grande que podemos tener de Dios que nos pueda dar. Y si no, bueno, mañana puede partir también cualquiera, pero sabemos dónde vamos. Por eso estamos previniendo, estamos predicando la palabra, que es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Amén, amados hermanos. Padre, yo te doy gracias por este día, por tu amor, tu misericordia. Te doy muchas gracias de ser tan bueno con nosotros, Padre. Te agradezco de todo corazón por todo lo que tú haces y estás haciendo. Gracias, Señor. Todo lo que podemos hablar y predicar está en tu palabra, Señor, porque tú nos amas y quieres que nosotros podamos ser nosotros también restaurados para el día de mañana tener esa salvación eterna en tu venida que está cerca. Amén, amados hermanos. Así que bueno, gloria a Dios, hermanos. Entonces, quiere decir que lo que perdió, también hablábamos, muchos que perdieron la salvación, como predicábamos la otra prédica anterior, que perdieron la salvación. También la oportunidad de restauración por el Espíritu Santo. Una restauración divina por el Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor que vamos a predicar hoy. Amén. Entonces,
El diccionario español dice restaurar, significa restablecer lo original. Amén. Restablecer lo original. Lo que se descompuso, lo que se estropeó, poderlo restaurar. Y así también la salud de todos los que pueden estar escuchando, viendo este mensaje. Amén, amados. Primer punto, gloria a Dios. La restauración en cada dimensión de la experiencia humana es fundamental en el Evangelio cristiano. Amén, amados. Puede decir que es fundamental la restauración en el Evangelio cristiano. Amén. Punto 2. Está entretejida en toda la Escritura y debe hallarse en el pórtico de nuestro ministerio de la verdad. El ministerio de la verdad. Eso también le preguntó al Señor ese gobernador romano. Amén. ¿Qué es la verdad? Le dijo a Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Porque no conocía la verdad. Pero nosotros tenemos la oportunidad de conocer la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Amén. Entonces, es por eso que tenemos que ver nosotros que nuestro ministerio es la verdad. Y no hay otra verdad que la que está escrita aquí en la palabra. Si me quieren acompañar a Hechos, capítulo 3, por favor, amados hermanos. Hechos, capítulo 3, vamos a leer del versículo 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 19. Búsquelo tranquilo. Me encanta que tengan la palabra del Señor en sus manos. Es de mucha bendición y que entren en sus hogares. Gloria a Dios. Bien, la palabra del Señor dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén, amados. Entonces, esto es lo que manda aquí, lo que había hecho, lo primero que de todos estos versículos, quiere decir, se encuentra la más citada referencia de la restauración en el Nuevo Testamento. Pedro hace este llamado. Pedro es el que hace este llamado. Urgente a retornar a Dios para ser limpio de pecado. Él es el que hace este llamado. Segundo, también dice que este retorno va a allanar el camino a un periodo de un gran avivamiento. Lo estamos esperando, un gran avivamiento, porque todas estas pruebas que estamos pasando es por algo, por algo. Puede ser esta, ¿qué ha pasado? Todo lo que está pasando y todo lo que está sufriendo el mundo está permitido siempre por Dios, aunque sea del hombre, porque Dios es el que gobierna el mundo. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Él, sin embargo, va a allanar el camino, hermanos. Amén. De un periodo, de un gran avivamiento como resultado de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y estamos orando, muchos ya años que estamos pidiendo ese avivamiento, que quizás va a venir y es el último avivamiento, pero también puede venir antes el Señor, que es el avivamiento más grande para ser arrebatados, hermanos amados. Entonces, tercer punto, también en este tiempo nos restauremos para la venida del Señor, que nos da a entender, fíjese, nos da a entender que ya no dio mucho tiempo para esta restauración a todo el mundo. Muchos años para esta restauración. Le hablaron
a todos el mundo. Nadie puede decir que no conoce o no le hablan del Señor Jesús. Amén. Porque eso es lo que tenemos que ver, que el Señor es muy bueno, hermanos. Esta restauración tan grande. Entonces, por eso nadie puede tener excusa que no le han hablado del Señor, hermanos. Así puedan ser alguien que se apartó, alguien que dejó el camino o se enfrió por esta pandemia y no se reúne a los cultos virtuales. Amén. Para poder seguir todos en el mismo espíritu y en la misma oración unos por otros. Amén. Entonces, es lo que les habló y predicó el Señor. Amén. Es por este motivo que la reivindicación es para reivindicarnos a una restauración. Reivindicarnos a una restauración, hermanos amados, del Espíritu Santo. Si no te restaura el Espíritu Santo, tus propias fuerzas no van a poder. Solo el Espíritu Santo entra en la restauración de un hombre o de una mujer. Por eso, recuperar la salvación, como dice el versículo 19 y 20. Amén, amados. Eso lo dicen los dos versículos que leímos, el 19 y el 20. Por eso lo voy a leer nuevamente. Y dice, así que arrepentíos y convertíos, le decía Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio es un alivio, es algo como, no se puede explicar. Amén, no se puede explicar. Es como sentirnos en paz. Amén. Entonces, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Entonces, quiere decir que ya había sido anunciado por los profetas y todo. Así que eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy, el tiempo que estamos viviendo, hermanos amados. Entonces, esto es lo que queremos dar. Tenemos que ser voceros, así es, nosotros como ministros, discípulos que me están escuchando, ministros, tenemos que ser, y evangelistas, ser voceros de dar el Evangelio, de predicar el Evangelio, de hacer conocer a otro el Evangelio. Amén, amados. Porque al que le predica y lo rechaza, ese no tiene excusa. Amén. Lo doy como un ejemplo de evangelista. Amén. Si no, no lo podría dar. Entonces, quiere decir que somos voceros de la palabra para que escuchen la voz celestial, que es la palabra de Dios. Esta es la voz celestial, hermanos amados. Esta es la voz celestial. Si me quieren acompañar, por favor, a Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos, capítulo 12. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 25. Búsquelo tranquilo. Esta es la voz, la palabra que predicamos todos los que amamos a Dios. Así sean discípulos, hermanos, siervos, todos. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Dios. Por eso escuchamos esa voz celestial que está acá. Para ser vocero de lo celestial, todos tendríamos que ser voceros de lo celestial. Amén, amados, todos, para recuperar todo lo que se perdió. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla. Fíjese, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Amén. Amonesta desde los cielos, que es esta palabra, que es la palabra de Dios,
la que nos amonesta a nosotros para que podamos cambiar y que prediquemos lo que está escrito, hermanos amados. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para lo que queden las inconmovibles. Amén, amados. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos amados. Amén. Entonces, gloria a Dios. Por eso, en estos versículos del 25 al 29, el autor pronuncia una advertencia final a aquellos que pensaban alejarse de Cristo. El autor de estos versículos era uno que fue al tercer cielo. Era Pablo. Y nos advertía que una advertencia final en aquellos que pensaban alejarse de Cristo. Alejarse de Cristo es cuando uno se enfría. Amén, amados. Por eso seguimos dando los cultos virtuales. Entonces, segundo, si aquellos que rechazaron la rebelión dispensada en el monte Sinaí no escaparon a un severo castigo, mucho menos nosotros, si nos alejamos de Dios. Amén, amado. Si desechamos la plena, mire usted, si desechamos la plena revelación que hemos recibido, ¿de quién? De Cristo, hermanos. Amén. La plena revelación que hemos recibido de Cristo. Entonces, gloria a Dios. Y también, tercero, el versículo 27, gloria a Dios, que lo voy a leer y dice, y esta frase aún a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. El regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que queden solo las inconmovibles, hermanos. Amén. Este privilegio grande que tenemos como hijos de Dios y que podamos saber. También dice el versículo 25, que lo voy a leer, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los cielos. Amén. Entonces, nunca rechaces un mensaje porque te hace sentir incómodo, te hace sentir mal o te puedes ver identificado. Nunca lo rechaces. Pensá que está hablando Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, por la palabra divina. Amén, amados. Entonces, que te aceptemos ser corregidos por la palabra de Dios. Amén. Es así como todo lo podemos ver nosotros, hermanos, de tener esa promesa divina, esa promesa que Dios nos dio siempre, en todas las cosas. Vamos a pasar pruebas, dificultades, pero Él está con nosotros. Amén. Entonces, estos son pasos a la obediencia fiel. Amén. Segundo punto. La fe cree en todo lo que dice Dios y actúa en lo que hacemos de acuerdo a su palabra, por fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Espíritu Santo nos restaura para ser un fiel hijo de Dios. Ser un fiel hijo de Dios. Pide que nos haga fiel. Mire usted, hazme fiel. Por eso hay una alabanza que dice, en la iglesia la cantamos mucho, mucho, y decimos, que nos haga fiel, hazme fiel, venga lo que venga, pase lo que pase, hazme fiel.
en mi corazón. Eso quiere decir que nosotros tenemos ese privilegio tan grande, amén, ese privilegio que Dios nos da para serle fiel en nuestro corazón, amén. Si me quieren acompañar, hermanos amados, al Salmo 31. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 21. Gloria a Dios. Salmo 31, vamos a leer del versículo 21 al 24. Búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Cuando a ti clamaba, así le hablaba David al Señor. Lo que es hablar con el Señor. Él se creía que él ya no tenía que, así decía el versículo 22, decía yo en mi premura, cuando soy de delante, cortado soy de delante de tus ojos, cortado soy. Pero él nunca llegó tarde. Amén, amados. Esto lo hablaba David. David conocía el Dios que él tenía, ese Dios que le perdonó todos los pecados. Después de lo que él había cometido, fue restaurado de una manera excelente, Fue restaurado y porque se reconoció el arrepentimiento. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová. Amén, amado. Por eso, esa alabanza hermosa, ayúdame, Señor, ayúdame a serte fiel. Amén. Y dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento mi corazón, hermanos. Amén. Mi corazón tome aliento. Gloria a Dios. El Señor es todopoderoso. Todopoderoso. Y ya que estamos aquí, vamos a leer la bendición de Dios con el ejemplo del mismo Dios que tenía David, el mismo Dios, como les prediqué de Salomón, el mismo Dios de Salomón, ese Dios y de todos los profetas y de todo del tiempo de la creación, es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros. Amén. Y que ha dado a su Hijo por nosotros en los últimos tiempos. El Salmo 30 está cerquita y dice así la palabra. Dice, acá está dando una promesa de sanidad, liberación, una promesa grande para todos los que están pasando por esta situación de enfermedad, así sea de virus, que puedan tener cualquier enfermedad, que puedan saber esta respuesta de este salmo, que es la oración respondida, una bendición para tener fe y creer, porque muchas veces podemos tener fe, pero la situación nos hace decaer, pero confiemos en Él, porque el que promete, el único que promete
y nunca va a dejar de cumplir es el Señor de los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos al 30, vamos a leer del versículo 1. 31. Ay, Señor. Y dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hay otra versión que dice que mis enemigos acá se burlaran de mí. Amén. Entonces, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Amén. Usted, si está pasando por una situación difícil, lea el Salmo 30. Léalo todas las mañanas si puede, hasta ser recuperado. Y dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Escuche, yo lo estoy predicando ahí con conocimiento propio, porque fui un resucitado. Mi esposa también la recuperó el Señor, porque todos los síntomas eran irreversibles. Pero Él obró. Y orábamos este salmo. Y dice nuevamente, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Amén, amados. Miren, ¿cuánto nos podemos ver identificados hoy que estábamos esperando la partida o la muerte? Amén. Porque nosotros partimos. Por eso tenemos en este tiempo, más que nunca, hermanos amados, más que nunca, convertirnos al Señor. Por eso damos las prédicas que todo aquel que se apartó, todo aquel que no hizo del Señor y se olvidó del Señor, que pueda tener esta oportunidad de volver al Señor nuevamente, como lo predicamos el domingo pasado. Entonces, versículo 4, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Un momento será su ira. Quiere decir que la ira del Señor aquí en la tierra es para disciplinar y para castigar a todo el que hace lo malo. Entonces, dice, lo vuelvo nuevamente a repetir el versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, que es la misericordia de Él, hermanos amados. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. En cualquier situación que puedas estar o te puedas sentir, en cualquier situación, Él va a hacer esta promesa. Oye, Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, hermanos amados. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, hermanos amados. Te alabaré para siempre. Entonces, hay un arrepentimiento, un salmo de arrepentimiento
después de todo lo que había hecho David, cometió David, muchos lo saben, muchos no, amén, pero cometió un pecado gravísimo, gravísimo. Entonces todo esto lo tenemos que ver, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor sabe todas las cosas, amén, amados, todas las cosas las sabe el Señor, todas las cosas. Yo voy a dar una parte nada más de lo que había hecho David y el perdón que recibió del Señor, que es la restauración que hizo Dios por el Espíritu de Dios en David después de lo que había hecho. Eso está en 2 de Samuel, si me quieren acompañar, unos versículos, después usted, pues yo por el tiempo, después usted en su casa lo puede leer tranquilamente todo esto, lo que había hecho David. Por eso tenemos un Dios misericordioso y cuando nos arrepentimos de corazón, Él tiene la misericordia más grande para que nosotros podamos tener misericordia y perdón de los pecados, como Pedro le estaba predicando el libro de los Hechos a todos en ese arrepentimiento de pecado, como empezó la palabra de Dios, hermanos amados. Búsquelo, 2 de Samuel, capítulo 12, por favor, versículo 1. Esto es algo extraordinario. Él mismo se juzga, él mismo se condena. Él mismo se condena, sin saber de lo que había hecho. Él sabía lo que había hecho, pero sin saber que se lo estaban diciendo a él. Mire qué dice, gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Acá le está hablando él por el daño que había hecho él a un general del ejército de él con Betsabé, que era la esposa. Y dice el versículo 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire usted, él mismo ni sabía, no se dio cuenta de lo que venía a dar la palabra el profeta Natán. Era digno de muerte. Mire el siguiente versículo, versículo 6. Y debe pagar la cordera por cuanto 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, no te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu reino. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer.
Amén. Mire la palabra que le dice el Señor, después de todo lo que había hecho con él, con David. Menospreciaste, me menospreciaste, le dice. Entonces, síganlo leyendo usted después, pero después, bueno, él paga las consecuencias porque estaba embarazada esta mujer Betsabé y ese hijo, él ayunó 7 días, estuvo bajo el polvo, se puso el saco de áspero del castigo, pero no pudo salvar la vida de ese niño. Y ahí entró la espada en la familia de David. Ahí entró la espada en la familia de David. Un hermano, Amón, violó a su hermana. El hijo de él también se levantó contra el padre y el hijo mató a su hermano, el hermano de la otra hija de David. Y todas estas cosas son las que Dios nos muestra para que nosotros podamos saber de poder ser restaurados en tiempos de refrigerio, en tiempos que vienen, para tener ese refrigerio de restauración, hermanos amados, y poder estar siempre, siempre con el Señor. Amén. Y por eso quiero con ustedes que podamos leer ese arrepentimiento genuino que tuvo David para ser perdonado y que también es una enseñanza para nosotros, el arrepentimiento genuino. Y si me quieren acompañar, por favor, al Salmo 51, hermanos amados. Salmo 51. Esta es la oración de un arrepentimiento genuino. Después de todo lo que le había pasado a David, se mataron entre hermanos, hijos. Todos eran hijos de David con diferentes mujeres, pero otros eran hermanos propios de una mujer, como pasó con el hijo que quiso levantarse contra el padre, y se levantó contra el padre. Amén, amados. Y dice así, gloria a Dios. Esta es la oración de arrepentimiento. Por eso el Señor es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Y por la eternidad, el mismo Dios tenemos todos, hermanos. Y dice así la palabra del Señor en esta oración que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto lo habíamos leído también en lo que empezó Pedro a anunciar el evangelio y el arrepentimiento de pecados. Amén, amados. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es profundo esto, es muy profundo. Uno puede tener una opinión. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo mío. Mire usted, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Usted se imagina cómo estaría David, hermano? ¿Cómo estaría enfermo, tullido? Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quiste de mí tu Santo Espíritu. Mire, después sígalo leyendo usted en su casa, yo por el tiempo, pero vamos al caso, que este es un ejemplo de restauración, hermanos. Amén. Del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, de lo que vinimos a predicar hoy. Amén. Esto es lo que venimos a dar la palabra hoy en la restauración. Amén. En esa restauración del Espíritu Santo, como lo hizo con David, que yo lo voy a leer nuevamente el 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el Señor en este salmo nos da a entender y comprender que el pecado se paga, pero si te arrepientes de corazón, con un corazón genuino, como lo tuvo David, que era un hijo de Dios, un amado de Dios, el Señor hoy te perdona para la gloria de Dios. Hermanos amados, yo le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de este mensaje, Señor, de restauración, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, de restaurar nuestras vidas, de todo el mundo, de todo lugar donde ellos están viendo esta prédica, Señor, que la puedan recibir en su corazón y si están enfermos, tienen problemas por un pecado que han cometido, que puedan hoy confesarlo y volver a ser un hijo de Dios para restaurar la vida en esta tierra y el alma por la eternidad. Amén, amados. Yo voy a hacer esta oración para todo aquel que está pasando por una enfermedad y que no ha conocido al Señor. Y si lo conoce, que ponga la mano en su enfermedad o la confiese. Así sea cristiano. Pero esta oración voy a hacerla para aquellos que se han apartado del Señor o los que quieren hoy recibir al Señor en su corazón y están en una enfermedad. Cierre sus ojos y ponga su mano en el corazón y repita esta oración. Por fe, Padre, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, por escuchar tu mensaje, que me siento identificado o identificada. Yo te pido perdón porque sé que soy pecador o soy pecadora y me arrepiento de todo corazón. Por favor, Señor, perdóname, Señor, y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación y por esto que estamos dando la palabra, Señor. Y escuché la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre Santo, tú estás mirando, estás viendo donde tienen el problema de sanidad, de liberación, de espíritus inmundos, para que puedan ser liberados en el nombre bendito de Jesús y curados por tu Espíritu Santo que no tiene distancia, Señor, como así fue con el centurión romano, Señor. Jesús dio la palabra que Jesús era Dios a la distancia y el siervo del centurión fue sanado y curado. Así declaro sanidad, liberación para todo lo que lo han hecho con fe y en la restauración de aquellos que se han apartado o se han enfriado, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos amados.